Telemundo a bordo de uno de los helicópteros de Fuerza Aérea sobrevolando el lugar. El incendio es a la altura del kilómetro 323 de la Ruta 9, a unos 10 kilómetros del balneario La Coronilla y unos 5 kilómetros de Barra del Chuy. Como lo muestran las imágenes de Fernando Pose, son decenas de hectáreas que han sido consumidas por las llamas, y el trabajo de las brigadas forestales que se ven es el de ir punto por punto apagando los diversos focos que de a ratos se intensifican como consecuencia de la altísima temperatura y el viento. Aquí también queda claro que el área que se está consumiendo está circunscripta por el trabajo de bomberos y por ahora no hay peligro de propagación. En total son 2 los helicópteros de Fuerza Aérea que están realizando tareas de enfriamiento, cargando agua en el océano Atlántico para luego volcarla en los puntos más calientes. Primero vamos a empezar a definir lo que es un incendio, que es un fuego descontrolado que destruye elementos no destinados a arder. Es decir, si yo quiero prender mi parrillero, voy a munirme de rama seca, de papeles y lo voy a encender. Ahí no estoy dentro de un incendio. Si me descuido y eso cae y toma el pasto, ya tengo un incendio, porque los materiales que estaban abajo no estaban destinados a arder. Un incendio forestal es una masa vegetal encendida que no estaba destinada a arder. Un fuego incontrolado en la zona que no es la urbana, en la zona rural. A eso concretamente se denomina incendio forestal. Hay varios puntos, ¿no? El tema de limpieza, el tema de tratar de controlar, pero al ser forestal, hacer campo, tener varias dimensiones, hectáreas, es complicado. Incendio forestal y incendio de estructura son totalmente, diametralmente opuestos. Ya desde la salida, nosotros, por ejemplo, me avisan ahora de un incendio en Polanco, 60, 70 kilómetros acá. Yo no voy a salir ni con la velocidad ni con la vehemencia que salgo de la casa de enfrente, por obvias razones. Primero, que un minuto más, un minuto menos, en 20 hectáreas que se vayan quemando, no va a ser la cosa. No va a cambiar, modificar los planes. Y de ahí un sinnúmero y un sinfín más de cosas. Primero que nada, porque los incendios forestales se apagan sin agua. Sin agua. Y te explico por qué. Está comprobado que 1 kilo de madera se apagaría el número y la experiencia con 14 litros de agua. Un árbol puede llegar a pesar 2.000 kilogramos. Por 14 litros de agua, hagan la cuenta. ¿Cuánta una hectárea? ¿Cuánta 10 y cuánta 100? Me llevaría la mitad al Río de la Plata para apagarlo con agua. ¿Qué hacemos con los incendios forestales? Retiramos el combustible. Recordemos que el fuego tiene 3 lados, es un triángulo. Ya tiene 2000 años, de los griegos lo simbolizaban con un triángulo. Al oxígeno no se le va a poder sacar. La temperatura no se le va a poder bajar por lo que decía anteriormente. Pero sí puedo manipular el combustible. Con maquinaria pesada o con herramientas manuales. Con otra cosa más, en otros países utilizan lo que se llama cordón detonante, que es un explosivo largo, cuán largo sea, que explota y hace una calle de 4, 5, 10 metros de ancho y 800 metros de largo en un segundo. Entonces, digo, se apaga por ahí, manejando el combustible, o sea, retirando el combustible, desproveerlo la vegetación que quede en suelo mineral y cuando el fuego llegare a ese lugar que creo llegar, no pase. ¿Qué ocurre? Parece tan sencillo al hablarlo. Hay un elemento que llaman pavesa, que es otro modo, es decir, el fuego básicamente se propaga por radiación, conducción y convección. Eso en una estructura. En el campo le anexamos la pavesa, que son elementos volátiles que se desprenden del mismo incendio, se trasladan por el aire a veces kilómetros, caen con su temperatura y comienzan un nuevo foco. Entonces contra eso es difícil, ya sea sumado por el viento. Si es de noche, bueno, tengo que tener otra gente delante con mochilas, con chicote, que prevea, que mitigue ese fuego que comienza. Y esa es una de las propagaciones que tiene el incendio forestal y las más difíciles de controlar. Es muy complicado en Uruguay cuando sucede, ¿no? Por el tema de distancia simplemente, como decía, recorrer mucho tiempo, mucha distancia para llegar al fuego, pero teniendo en cuenta ese margen que también mencionaba. No, pero indudablemente. Primero que nada, en lo que es la prevención, debemos ajustarnos a la reglamentación vigente. El decreto vigente
¿verdad? Que prohíbe encender fuego. De ahí comienza todo. Si nosotros no respetamos la normativa, la ley 1586 y los decretos, los otros decretos que regulan esto, el decreto 436/10, creo que es, ¿sí? No me acuerdo bien de memoria, que reglamenta que se prohíbe encender fuego bajo ningún concepto, salvo lo de cocina de alimentos, lo de camping, el lugar es autorizado cuando estoy a campo libre tengo que desproveer, hacer un círculo de 6 metros de diámetro, cocinar en el medio con piedra, después de que termine eliminarlo con agua, bajar toda la temperatura. Esas cosas no se cumplen. Te voy a poner ejemplo, en esa época también están los fuegos artificiales que son en verano, ¿verdad? Que eso también generan a veces principios de incendio. Lo que nos favorece, pienso a nosotros, es la sensibilización de la gente y sobre todo en el incendio forestal, la detección temprana. Si estoy en la mitad de la campaña, un vecino va a ver una columna de humo. Tenemos la desventaja de nuestros pagos, que son sinuosos. No es lo mismo estar en un campo en Mercedes o en Colonia, que yo veo 80 kilómetros a lo largo, que estar en Mina, que a 10 ya tengo una loma. Pero de cualquier manera, detrás de la loma voy a ver la columna de humo. Ante la columna de humo, llamar a la seccional policial o a bomberos. 104, 911, y ya por lo menos que hay una columna de humo que no debería haber en temporada estival. Cambia ahora el panorama si es un incendio ahora. Tú ves un vecino que va a decir, está quemando. Pero la columna más grande, ya pasa el tiempo y cuando quiere llamar, ya ese incendio se fue de las manos. Porque aunque no quieran creer, también se generan incendios en invierno. A veces los pastos también se secan, según cómo estén las condiciones. Y hay viento y ya hemos salido este invierno. Algún pasto chico, ustedes dirán, ¿no se prende? Sí, se enciende. Es todo un proceso. ¿Cómo tiene que actuar la persona? Hay una persona, está en un campo trabajando, sucede un incendio o un principio de incendio. Recién decías informar, pero la persona tiene que actuar sobre ese incendio o intentar evitar. No, nadie está obligado a hacer lo imposible. Si el fuego es un incendio y el fuego recién comienza, está incipiente, lo más lógico y sensato sería que haga por apagarlo. Pero tal vez antes de apagarlo ya puede ir informando. Si se despachan los medios y el hombre lo logra apagar, llamará de vuelta y dirá, no venga que ya lo controlé, ya lo apagué, no es necesario. Y si no, pero ya por lo menos, cuando está al lado del camino es fácil, pero hay veces que hay que abrir porteras, hay que entrar, hay lugares que lo conocen los vaquianos de la ciudad, del lugar. Entonces ya bueno, el que alerta al incendio, que alerte la zona, el paraje, el lugar, el arbolito, el boliche todo eso va a favorecer las tareas de extinción. ¿Qué instrumento utilizaría la persona para apagarlo en caso de un incendio si recién se está provocando? Y bueno, vamos a lo más rudimentario, una rama, una chilca. La rama hace de batefuego, por así decirlo, y de alguna manera va a sofocar también. Se me ocurre a mí, si estoy en el campo, una rama. Otro elemento, a no ser que esté con elementos de específico de incendio, si no se va a tener que improvisar. Los bomberos cuando acuden al lugar, ¿cuál es más o menos el uniforme que tienen que utilizar, las medidas de seguridad que tienen que utilizar? No, la medida de seguridad, cuando estamos estructurados en brigada que llega el verano, bueno, hay casco con tapanuca, gafas, algunos tienen barboquejo para los gases, guantes, borceguíes, sobre todo algunas veces llevamos, ¿cómo es que se llama? Bolainas, sobre todo en el caso de mordedura de víboras, iba a decir picadura, pero no tienen pico, tienen diente, así que mordedura de víbora, para evitar eso. Y demás, la tela que tenemos nosotros en otros países es ignífuga, o si tiene retardante, la que tenemos nosotros no, pero bueno, vamos a acceder hasta donde podamos. Eso va a depender de la radiación, del viento, de muchas cosas, la misma temperatura ambiente. Por general, los incendios cuando comienzan en verano, entre las 13, hay horario, por la temperatura, por lo que te digo, y bueno, cuando llega la madrugada se los puede atacar mejor porque el incendio baja la intensidad. Pero también es más peligroso en zonas de pendiente, piedras, pozos, hay que conocer muy bien la zona. En general tenemos, no orden, pero tenemos sí recelo en cuanto a apagar de noche por eso. Si bien el incendio muestra su lado más vulnerable, es más peligroso a veces para el personal pie a tierra.
Yendo un poco a la topografía del Uruguay, recién indicabas que no es lo mismo el departamento de La Valleja comparado con otro departamento. Y no, indudablemente que no. El de nosotros tenemos más dificultad para apagar un incendio. Y te explico por qué. Hoy yo te dije que la manera de propagación del fuego eran 3 y más las pavesas, ¿no? Me voy a detener en la convección. ¿Qué es la convección? Imagínate que tengo una masa de fuego acá, una llama, y a esta altura va a incidir la temperatura en el aire, y ese aire se va a dilatar, se va a volver más liviano y va a ascender. Me va a llevar esa temperatura hacia arriba. ¿Está bien? ¿Te haces la idea? Imagínate una pendiente de 45 grados. Un árbol, 2 árboles, 3 árboles. Se prende el de abajo. La copa del de arriba precalienta el siguiente y el siguiente y el siguiente y sube en escalera el fuego. Porque hay un precalentamiento. Esto no existe si este árbol estuviera acá y el segundo acá. La convección se va a ir arriba y no va a haber nada para propagar. Va a calentar simplemente el aire y la temperatura se va a ir arriba. Pero si la tengo en pendiente, me va a precalentar el siguiente objeto que tenga delante y ese es el proceso. El calor es realmente insoportable. Cuando veníamos hacia Pinamar Norte, los termómetros marcaban 40 grados, eran las 3 y poco de la tarde. Y aquí vean ustedes, los cortafuegos que está realizando una máquina de la Intendencia Municipal de Canelones para evitar que aquel incendio que ustedes ven el humo, una columna que se eleva por varios kilómetros, se extiende, pueda llegar hasta la zona habitada. Aquí hay varias casas que por momentos llevó a la preocupación de sus moradores, ya que el viento soplaba hacia este lugar. Ahora cambió un poco y está alejando hacia la zona del arroyo el fuego que va principalmente a ras del piso. Eso es lo que trata esta máquina, evitar que los arbustos y las cercas tomen fuego y avancen, y lo hacen con rapidez. Por momentos se podía ver que las llamas se elevaban bastante y avanzaban, pero los bomberos están trabajando intensamente hace ya varias horas. Este incendio comenzó sobre el mediodía aproximadamente, cuando por supuesto había aún más calor. Ha obligado que permanentemente estemos hidratándonos con pañuelos humedecidos, porque realmente el sol, cuando cae directamente a la piel, se siente y mucho. Lo cierto es que aquí seguramente habrá trabajo para un rato largo todavía. Reitero, a esta hora, por suerte, el viento sopla hacia el arroyo y por lo tanto no hay peligro de que pueda afectar alguna de las viviendas de la zona. ¿Cuál es el problema? Que hay mucho vidrio molido y eso con el sol, aunque uno diga que no, pero sí, se prende en cualquier papelito, en cualquier hojarasca que hay en los basureros. Por allá arriba es todo basurero. Y entonces yo creo que fue ahí el tema. Mariano López para contarnos qué pasa con ese incendio, donde trabajan los bomberos y suponemos también muchos vecinos. Mariano. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardecitas para todos. Estamos acá sobre la ruta 34, casi en la llegada a la interbalnearia. Recuerdo que hace exactamente un año, pero exacto un año, estuvimos acá también con Pedro Testa en la cobertura de un incendio que fue también en esta zona de Neptunia, pero mucho más pegada a la ruta. Es más, estaba hasta cerca del peaje aquel incendio. Esta vez el incendio es a 2 kilómetros donde estamos, pero para adentro, en la ruta 34. Es impresionante el humo que vemos por allá. Hay varios helicópteros que están trabajando.
que sacan agua de la Laguna del Cisne y también del arroyo Pando, pero bueno, hay que ser realistas, ¿no? Un incendio en un bosque es imposible de apagar con el agua que tienen los helicópteros, simplemente eso sirve para enfriar la cosa y terminan dependiendo estos grandes incendios de los vientos. En una jornada en la que se advierte sequía en algunos sectores del país, en la que se confirmó que hay un déficit hídrico importante y muchísimo calor, sofocante calor, este incendio está afectando a esta zona, el humo es impresionante y es cada vez más grande, por eso los bomberos trabajan intensamente. Hay un móvil de policía caminera que está interrumpiendo el paso acá porque se le prohíbe a las personas ingresar, salvo que tengan vivienda por acá y que bajo su responsabilidad se animen a arrancar, porque la visibilidad es bajísima y si vos caminas 100, 200 metros ya es casi nula la visibilidad por acá por la ruta 34. A veces se llama incendio forestal y mal llamado cuando sucede en una zona con muchos árboles pero cerca de la costa. ¿Cuál es la diferencia entre forestal en un campo a determinada distancia de la ciudad con respecto a cerca de una playa donde sabemos que hay muchos lugares que hay muchas piñas, bueno, donde hay muchas... La diferencia que yo te decía es forestal cuando es fuera del área urbana. En este caso se mezcla, sobre todo en la costa, la faja costera, la vegetación con las casas, pero no es zona rural. Y ahí está el gran problema, y te diría el gran problema del incendio forestal en el Uruguay se da en esa zona, pero se da por otro motivo, por la afluencia muy grande de personas, y ello lleva a imprudencia, impericia, dolo, porque hay gente, muchas veces sabemos que hay gente en la costa que prende, bueno, ahí hay dolo, pues si los aprende la justicia van a ser responsables, y bueno, no olvidemos que el delito de incendio es el número 206 de nuestro Código Penal, el que suscitare una llama y sigue, o sea que podemos ser procesados. Recuerden que últimamente se han sido procesadas personas por encender contenedores, así que si se descubra el responsable se va a responder, máxime si hubiere personas muertas, ¿no? Pero volviendo a lo que te decía, que nos fue un poco el tema, ¿cuál es más peligroso en ese caso? ¿Es el incendio forestal propiamente dicho o el que está con la gente? Y obviamente con la gente, porque los bienes que se protegen, ahí no solo la masa forestal, sino la vida, y después los bienes materiales. Son casas de descanso, casas lindas, grandes, y si hay una masa que se prendió, un incendio declarado, la radiación, la convección, la espaveza va a ser por ingresar. Ya hemos visto que se viene, cuando es invierno acá, comienza el incendio en el otro hemisferio, arrasa casas, arrasa mansiones, el fuego traspasa cualquier medio que te imagine. La pared de hormigón puede llegar por radiación, puede llegar a conducir y propagar otro incendio. De hecho, en el Palacio de la Luz en el año 93, en 3 pisos se consumió el hormigón, se quedó en un agujero. De ahí caían los bomberos a veces y fue por la temperatura. ¿Qué tan importante, volviendo a los incendios forestales, es el tema de la limpieza, el tema de saber cuáles son los combustibles? Y la limpieza es una piedra angular en lo que es la gestación de un incendio. Yo me hago la idea de, imagínense, en 10 hectáreas limpias de vegetales, de combustible ligero sobre el suelo, y la misma hectárea con chilcas, con pasto de 1 metro, cerca de redes de transmisión eléctrica. Y imagínense, hay una diferencia. Va a prosperar mucho más un incendio en un campo sucio que en un campo limpio. Yo diría que en el campo limpio, si no hay dolo, sería prácticamente imposible. En general, las empresas que se dedican a la forestación cumplen con la reglamentación, se los ve limpio, tienen brigada, tienen detección temprana, que es importante también, muy importante la detección temprana en cuanto a las tareas de extinción posteriores, ¿no? Acá nos han llamado, yo recuerdo un incendio en Polanco, que el incendio comenzó a las 13:30 y acá lo recibí yo al llamado cerca de las 17, incluso los bomberos no estaban acá, mientras fueron a Polanco llegaron a las 18:30 y había 80 hectáreas quemadas. Llegaron 3 bomberos con el camión y bueno, se pidieron los apoyos correspondientes, pero las tareas de extinción no fueron efectivas.
no podían hacerlo. En sierra, con estos procesos que te comenté, con viento y en febrero, perdón, fue hace muchos años ya. Y bueno, y ahí si uno pasa limpio, sí, los bomberos demoraron a apagarlo, pero hubo una serie de condicionantes que conspiraron terriblemente contra las tareas eficaces y eficientes de la función, ¿no? Hablamos de voluntariado, de la gente que puede participar, ¿pueden todos, algunos? Qué linda palabra nombraste. Para hacer, en otros lugares hay, pero voluntario. El tipo que va como voluntario, la persona que dice, sí, yo trabajé mis 8 horas y de mis horas de ocio voy a poner 5, 6 o 7, acá no he tenido. En Montevideo tampoco he visto. La gente va con decir, a veces quiere colaborar y todo, pero por ahí quiere plato de comida, que quiere, no sé, o pensar e ingresar después. Son, en general, en otros países funciona. Llámese Argentina, la mayoría, Paraguay, en otros lugares funciona. Pero acá no he visto gente que quiero venir a colaborar con algo, no conozco, por lo menos desde que estoy yo. Cuando están actuando los bomberos en un incendio y las personas quieren ingresar, bueno, ¿cuál es la medida que se...? Y bueno, lo que pasa que va a depender en general, para ir a colaborar en un incendio, no me podés venir de short, de romanita, de chinela de dedo, como se dice, porque esa voluntad te vas a lastimar y es como un soldado herido en una guerra. Si tú te hieres, precisas 2 que te trasladen y ya estoy perdiendo 3 personas para combatir el incendio, similar a lo que te decía anteriormente. Entonces, si estuviera a cargo mío, me pueden colaborar en el área 2 o el área 3, no en el área 1, el área caliente. ¿Quiere colaborar? Bueno, vaya al supermercado, me trae 30 bolsas de agua para los bomberos, por ejemplo. O mire, consígame una electrobomba, una motobomba, estamos sin agua. Sí que colaboren, pero no en la tarea específica de incendio. De hecho, se pueden lastimar. Ya que ingrese algo a la vista, yo no soy... no va a ser más o menos efectivo una tarea, un incendio forestal con 1 o 2 personas que no tengan los elementos mínimos de seguridad. Si se lo podemos brindar nosotros, bienvenido. Pero también nunca lo vamos a meter al área 1, áreas adyacentes que sean seguras y que el trabajo sea útil, sí. ¿Es obligación de las personas, en caso de tener una maquinaria o tener un instrumento, colaborar, o eso es opcional? A ver, buena la pregunta también, se ve que estás estudiando mucho. Bomberos yo tengo un incendio forestal y tú tienes la mansión cerca y te estás bañando en la piscina, haciendo la plancha y yo preciso agua. Si te pido y tú me dices que no, yo voy a sacar igual. Pero después el Estado tiene que resarcirte. Si te partí un azulejo, si esto, lo otro, el agua la trajiste de Querétaro, bueno, te tengo que traer agua a Querétaro. O sea, dejarte in statu quo, que se llama, en las mismas condiciones de antes. Y bueno, y ahí va a ser. Ha pasado, hay de todo en la Viña del Señor. Hay gente muy colaboradora, por suerte en este país la mayoría, pero hay gente que igual no te da un clavo. Los hay. Yo si lo precisare, porque de cualquier manera soy auxiliar de la justicia, ¿no? Doctora, tengo esta situación, y ahí se dispone, y bueno. No nos ha pasado las cosas tan extremas. En general, vamos a lo que es, a la función de bombero, la gente colabora. Colabora porque si un incendio se va de las manos, puede llegar hasta tu casa, tú que estás allá, no se sabe. Entonces, si todos nos unimos, yo siempre digo, y lo tiene como lema bombero, el fuego es tarea de todos. Todos debemos ser responsables. Si sabemos cómo nace, bueno, cuidemos el lado de la temperatura de la energía de activación, porque nosotros convivimos rodeados de combustible. Combustible es todo lo que puede arder, ¿no? El oxígeno lo tenemos acá, si no, no estuviéramos vivos. Lo que sí tenemos que ver es dónde va a generarse la energía de activación, el calor que va a encender el primer material, ya sea por un pucho, por un cable, por lo que fuere. Por ahí creo que va la cosa. ¿Está habilitado bombero a ingresar a un campo para inspeccionar? ¿En cualquier época del año? No, en cualquier época del año. Sí, en cualquier época del año no. Es decir, primero hay que el dueño y explicarle la razón, y va a tener que hacer con uniforme, va a tener que ser formalmente, y bueno, que se quiere acceder, pero a ver por qué.
El forestal no se da mucho, ¿no? A no ser que haya una denuncia concreta. Aparte tampoco tenemos los medios para, imagínate, abarcar todos los 200.000 kilómetros cuadrados que tiene Uruguay, no podríamos. Eso se hace entre empresas, por ejemplo, que ven que el del medio está complicando la cosa, bueno, se hará una denuncia formal y ahí sí se hacerá bajo denuncia, y ahí, pero al punto concreto. No podemos abarcar todo, y aparte no tenemos los medios. Después de que pasó el incendio, en el momento de buscar la culpabilidad, ¿eso se encarga bombero o hay otra sección? No se llama de buscar la culpabilidad. Primero se llama determinar el origen. Si de la determinación del origen resultare, bueno, que fue fulano, pero siempre con prueba. Porque a mí me dijeron que fue, no, las pruebas y... Pero, ¿qué pasa en estos casos? Esto es como descubrir un delito. Y la prueba, hoy día la cámara, pero si no, sí, fui yo, pero ¿cómo? Si no tenés encendedor, ¿cómo? No, porque fue fulano. Digo, todo tiene que ser probable. Si tenemos la prueba o la declaración del imputado en este caso, pero declaración en vía en la parte judicial, ¿no? Pues la gente a veces declara una cosa en una seccional y después ante el juez, no, yo no fui. Pasa seguido. Lo mejor es la prueba. Pero en estos casos, si yo estoy a 80 kilómetros de acá y las pruebas de acá ya han cambiado mucho y digo, es difícil. A no ser que haya testigos y bueno, y declaren, todo se verá y todo se verá a probar. Ahí sí se puede proceder, el que va a proceder es la justicia. Digo, nosotros solamente brindamos el material que tengamos, que sea objetivo y nada más, y creíble, ¿no? Uno de ellos, que tú lo has de conocer si estás estudiando, que es una herramienta de corte. Puede cortar, puedo hojarasca juntar, ¿verdad? Traer y limpiar dentro del monte es ideal, y si está afilado obviamente se puede cortar para desproveer el suelo mineral, ¿no? Bueno, tenemos palas, la chapico, que es importante también, sobre todo para las raíces, digo las raíces sobre todo ahora porque tú me nombraste mucho hoy la faja forestal, la faja costera. Ahí el incendio va por su suelo también, porque el aire, la tierra no es compacta, deja posibilidad de que haya aire. Hay combustible y hay temperatura, el triángulo de fuego se va a realizar y el incendio se va a propagar por abajo. Hay que hacer zanja y cortar las raíces hasta 20 centímetros, 30 centímetros. No quiere decir lo apagué acá lo que se ve. Levanta allá y sigue propagándose. Por ejemplo, bueno, ahí tenemos varias herramientas, tenemos machete, tenemos pala. Tú me dirás, ¿y las palas para qué se utilizan en el incendio forestal? Y sencillo, en la etapa de liquidación, la última fase, a veces quedan ollas, a veces no, muchas veces quedan ollas, y yo no puedo gastar 30 mochilas en una olla. Hago un pozo con el pico, saco con la pala, cubro. Es un trabajo lento, arduo, pero es efectivo. Con las palas también podemos... Bueno, aquí el manguerote, más manguera. Mangueras de 25, tenemos soga. Los diferentes punteros de 25. Multipropósito, ¿no? Este chorro, este puntero me da... Lo abro, me da protección, lo dejo pleno para mover algún combustible de 25, que nos ahorra más agua. Bueno, tenemos rastrillo también, que el rastrillo sirve para, obviamente, la hojarasca y todo eso, sacar la manera rápida. Va la punta de corazón, que son muy buenas también. Estructural, convencional, de bombero, que básicamente es Nomex, la tela esta negra, que protege del fuego más que nada, están hechos bajo norma, y adentro lo más importante, que es el algodón, porque el algodón, ¿qué me cubre? Esto me cubre la llama, pero en un incendio, cualquier bombero del mundo logra apagar el incendio si evapora agua. Si evapora, yo tengo que robarle calorías al fuego. ¿Cómo se las robo? Tirando el agua a presión fina
a mucha presión y le es más fácil al fuego evaporar el agua. Pero cuando me evapora 1 litro de agua, genera 1700 litros de vapor. O sea, me evapora 100 litros de agua, me genera miles de litros de vapor, que si no tuviera esto me va a quemar. Es como un sauna, es como cualquier sauna. Yo evaporo, pero el vapor quema. En este caso, la temperatura del sauna son 80 grados, acá en el incendio va a haber más. Entonces, si no tuviera el algodón, no me protegería. El casco también es un casco con visera, como verán, con una mica. Y también es bajo normas norteamericano, le puede pasar un camión por arriba y resiste. Tiene un cubrenuca, tiene una buena, por si cae un objeto, ¿verdad? Los pantalones son lo mismo, tiene el Nomex también y algodón, indudablemente son iguales. Y en las puntas tiene acero la goma, tiene una malla de acero. Ya están prontos así, el bombero cae ahí, se sube todo, se pone el saco y termina de equiparse en la bomba. También tenemos el equipo respiratorio, que también pueden servir para incendios forestales, porque el equipo respiratorio es para entrar en atmósferas enrarecidas. ¿Y qué es enrarecida? Es cuando el porcentaje de oxígeno no es el 21%. Ahí yo ya tengo una atmósfera enrarecida. Puede ser con polvo, con lo que fuere, con cianuro, con gases, está enrarecida porque no hay 21% de oxígeno. No es necesario que haya algún veneno para que me haga daño. Si lo hay, peor. Pero si yo no tengo el 21% de oxígeno, también enveneno mis pulmones. Con el 20% o 21% capaz que no hay vida. Nosotros, el fuego vive hasta con el 16%. Eso es bueno saberlo. Por eso es más económico y más peligroso. Bueno, algo más. Bueno, tenemos equipo de iluminación, tenemos chaleco para en el agua, tenemos soga, tenemos material de descenso. Puntualmente no lo tenemos en el camión para que no se estropee, porque realmente lugares altos en mina tenemos la iglesia y el edificio, 1 o 2 edificios. Si pasara algo ahí, tomamos los elementos y lo subimos al camión y operamos, hacemos la maniobra que debiéramos hacer en ese momento. Lo que hubo fue una alerta temprana importante y una acción de la Dirección Nacional de Bomberos también muy importante. Es decir, lo que es importante es que cuando se detecta una situación sospechosa se notifica a las autoridades porque éstas están preparadas para actuar en forma inmediata. ¿La gente colabora llamando al 911? Efectivamente, nosotros creemos que a partir de la concientización progresiva que hubo en los últimos años, la gente colabora tanto para la prevención, es decir, para el cumplimiento de la normativa que prohíbe, por ejemplo, la realización de quemas al aire libre, que no sea por solamente para alimentación, y en ese caso en fogones solamente, y también, como te decía, por la alerta temprana, por la notificación inmediata a las autoridades. En todas las actividades agropecuarias hay prohibiciones de utilizar el fuego y de prender fuego, y hay penas y sanciones y fiscalizaciones para la gente que no respeta estas condiciones. ¿Se han aplicado multas, ingeniero? Sí, el director forestal, si ustedes recuerdan, dijo, porque eso está dentro de la potestad de la Dirección Forestal, en estos rubros, se han aplicado sanciones por no respetar las normas. ¿Qué pasará, ministro? ¿No llegan las informaciones a gente, la gente no entiende que es peligroso y lo hace igual? Y pasa lo que pasa en el resto de la sociedad. Los semáforos no se pueden pasar en rojo y hay algunos que los pasan. En la ruta no podemos andar a más de 115 kilómetros y algunos se pasan poco. No podemos tomar alcohol y algunos se toman una copa más. Bueno, eso es lo que hacemos los humanos. Y en todas las áreas de nuestra actividad pasa exactamente lo mismo. Nosotros estamos también bajo una ley que tenemos que ir respetándola. En el caso de la prevención tenemos que mantener los espacios verdes limpios, principalmente lo que se llama cortafuegos, que son las áreas donde no hay árboles y que se destinaron para, en un caso de incendio, cortar el fuego. Particularmente la eliminación de combustible seco en el caso, porque generalmente nosotros tenemos material verde en los campos. Se utiliza mucho también el uso de materiales de laboreo, como puede ser excéntrica u otro tipo de arados, para laborear zonas periféricas o que pueden llegar a tener ¿cómo decirte? Estar propensas al inicio de un fuego y con eso cortarlo.
¿Cuándo se toma la medida correspondiente? En el caso de ustedes mismos como administradores de un campo, ir a ver y saber que ese campo puede llegar a generar un riesgo. No, particularmente se trata desde el inicio de tenerlo o limpio o bajo los, teniendo lo menos posible combustible seco y eso que puede llegar a estar. Se intensifica previo a la temporada estival, a partir de octubre, noviembre, y ahí se arrancan a hacer los trabajos perimetrales y algo más que se tenga que hacer con pastera o con excéntrica o lo que sea. ¿Existe una preparación para los obreros o a las personas que trabajan en caso de que transcurra un incendio? Sí, la mayoría de los obreros forestales ya es ley o las empresas lo tienen por norma, de que por lo menos 2 empleados por cuadrilla o por frente tienen que tener cursos de incendio y de primeros auxilios. El tema de la preparación, el tema de la investigación, ante el verano es cuando más se intensifica el tema del trabajo, pero también en invierno es importante estar ahí. Sí, en invierno particularmente si vos tenés las cosas bien hechas desde un inicio. El invierno es cuando tenés menos trabajo, pero previo al verano, como te decía, es donde tenés que hacer las tareas y eso que te mandan. Eso puede llegar a cambiar en algunos campos donde vos tengas zonas que hasta ese momento no tenías problemas de riesgos forestales y que por un supuesto o por algo empiezan a tener riesgo. Un camino que nunca fue transitado, que arranca a ser transitado. Ese tipo de cosas te pueden llegar a cambiar la estructura que vos tenés para la prevención de incendios. ¿Con qué instrumento cuentan los obreros en el campo mientras están trabajando en caso de que haya un incendio? Si es que Después del 15 de noviembre aproximadamente ya muchas empresas tienen en los frentes de trabajo un cajón o un bolso de incendio que es Pulaski, un rozón, un hachapico, mochilas, bate fuego y chicote. ¿En lo personal te ha tocado estar en algún incendio y bueno, contar esa experiencia? Sí, he estado en 3, 4 incendios, ahora haciendo memoria antes. Nada, no es lindo y es un trabajo, a mí yo siempre lo digo, es muy desgastador, muy desgastante y lleva mucho físico y hay que estar demasiado atento. Apuntando a la enseñanza, ¿qué cosas viste que no hay que hacer y qué cosas viste que sí hay que hacer? La primera cosa que vi que hay que hacer es cuidarse uno y cuidar a los que vos tenés al lado. Y las cosas que hay que hacer, como bien decía Bruno hoy, es avisar. Lo primero es avisar. Vos después podés entrar al campo a combatir. Yo siempre digo que un fuego que lo apaga un hombre con el pie no lo apagan 1000 con las herramientas, porque después que se dispara no lo apagás. Entonces vos avisás y después de entrar a combatir, primero que nada saben dónde vas a estar vos, qué estás haciendo y nada, después vos podés entrar a ver cómo podés hacer y eso, para ir combatiéndolo. De la cantidad de gente que quiere ir y participar y muchas veces no suma, sino que interfiere en el trabajo, ¿cómo se trabaja con eso? ¿Qué es lo que se dice? ¿Quién se puede acercar o se trata que esa gente se acerque? A nosotros ahí ya no tenemos la potestad de decir que sí, o sea, yo generalmente si es para ayudar, generalmente vos tomás la ayuda. Bien lo que decía hoy Bruno era que generalmente los que vienen no vienen con todas las cosas, con la vestimenta necesaria, ni con el afán de colaborar de la manera que uno lo precisa. Entonces es muy complicado, pero hay veces que lo mejor es no tener ayuda, sino que la gente que vos tenés preparada, hacer actuar bien a la gente que vos tenés preparada y no ocuparte de personas que te vienen a entorpecer tu labor. Habiendo recorrido muchos campos de Uruguay, ¿cómo se encuentran? Particularmente, exceptuando, como bien decía, la franja costera del Uruguay, yo creo que Uruguay a nivel mundial debe estar en uno de los primeros puestos en prevención de incendios forestales dentro de lo que es las empresas forestales. Porque en principio en Uruguay la ley forestal y la ley de incendios forestales es una ley seria, entonces, y se ha aplicado seriamente.
por eso que llegamos a lo que tenemos hoy. Para los que desconocen, ¿cuánto hay de forestal? Porque muchos son de Montevideo, otros son de zonas cercanas. ¿Cuánto hay de forestal en Uruguay? Como para profundizar en ese tema. ¿Superficie? Superficie, ¿cuánto hay de trabajo? ¿Cuántas personas aproximadamente se trabajan? De superficie rondamos el 1.000.000 de hectáreas forestales exóticas, eucaliptus, pinos y demás. Cerca de 1,5 millones más de monte indígena. Aproximadamente llegás a un 10% del área total del Uruguay. Personas que estén trabajando hoy netamente forestal deben de rondar arriba de las 40.000 aproximadamente, que trabajen netamente en el área forestal.